Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo tutorial y bueno, hoy vamos a hacer una clase muy básica de uso de pinceles. Muchas de ustedes ya saben cómo se utiliza cada pincel, el redondo, el angular, el chato en pintura decorativa, pero también muchas comienzan a pintar y no está mal refrescar el uso de cada uno de estos pinceles. Así que presten atención, clase básica de pintura decorativa. Uno de los primeros pinceles que vamos a ver es el pincel chato. Los hay de muchos tamaños, en este caso estoy usando un número 14, es un pincel bastante ancho. Y este pincel lo vas a usar tanto para realizar fondos plenos. Siempre vas a cargar el pincel antes de llegar a la virola. Trata de acostumbrarte a esto porque la pintura que queda entre cerda y virola hace que el pincel se deteriore y que no puedas armar este filo característico de los pinceles. Con este pincel lo que vas a poder hacer es rellenar. Es un pincel ideal cuando tenés que rellenar y hacer fondos. Y también vas a poder realizar pinceladas. O sea, es un pincel que te permite hacer una pincelada completa y también es un pincel que te permite hacer líneas. Por eso es fundamental que lo mantengas en buen estado para que el filo del pincel no se deteriore. Siempre lo vas a lavar y vas a hacer lo siguiente. Vas a tomar una hoja de papel, vas a apoyar el pincel y lo vas a secar de este modo. Vas a evitar hacer esto, porque esto también deteriora la forma del pincel. Entonces lo cargas con agua, lo secas, tiras hacia afuera y el pincel vuelve a estar con su formato normal. Vamos a tomar un poco de pintura con la punta del pincel y vamos a venir a un sector limpio de la paleta y vamos a descargar. Fíjate que tomo el pincel desde donde termina la virola, descargo, lo hago en un sentido, lo puedo hacer en el otro. Vuelvo a cargar, siempre es conveniente reforzar porque parte de la pintura ya se quedó en el pincel. Hacemos esto. Una vez que consideras que está cargado, empezás a avanzar un poquito y a retroceder un poquito. El agua es la que quedó en el pincel, la necesaria para aligerar un poquitito la pintura. Cuando ya crees que lo tenés cargado, venís a la paleta o a tu superficie de madera y realizás la pincelada. Fíjate lo que ocurre. Aparece un degradé de pintura. Esto te sirve cuando tenés que trabajar sobre una superficie que ya está pintada y seca para hacer un sombreado y que la pintura vaya perdiéndose sobre tu color de base. Esto es lo que denominamos media carga. Enjuagás el pincel, acordate, lo pones sobre los papeles o sobre un paño húmedo, lo secás, siempre va a quedar algo de humedad en el pincel. Vamos a cargar con un color de pintura, vamos a volver a este rosa viejo que estábamos usando. Vamos a hacer media carga, acordate que íbamos para aquí también. Mira, me voy a correr para tener más espacio y mostrarte bien cómo logramos el efecto. Fíjate, hago esto. Mira lo que hago. Pongo el pincel hacia el otro lado y junto las dos pinceladas. Mira, pincelo para un lado, invierto el pincel, pincelo para el otro. Y me voy a ir a cargar un color más claro. En este caso es un rosa. Apoyo el pincel sobre la pincelada que ya había descargado y el rosa más claro lo dejo ahí en la punta. Vuelvo a hacer lo mismo, mirá. Es fundamental que este paso lo hagas de modo prolijo. Voy a volver al color rosa claro, voy a volver a apoyar el pincel aquí. ¿Y te acordás cómo hacíamos con la media carga que avanzábamos y retrocedíamos? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a avanzar, vamos a retroceder, vamos a avanzar, vamos a retroceder. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Avanzamos, retrocedemos. Avanzamos, retrocedemos. Eso hace que en el pincel aparezca también un degradé. Vamos a la superficie y pintamos. Lo que logramos es una doble carga. Dos colores a la vez que se funden de manera progresiva. Pincel angular, uno de los pinceles que más utilizamos en pintura decorativa. Este es un número 8, lo hay de todos los tamaños, desde el más pequeño hasta súper anchos. Es el pincel con el que realizamos la técnica de flotado. Es un pincel que tiene una característica que es una punta bastante más larga que la otra, que es bastante más corta.
y que nos va a permitir hacer una carga importante en el sector más largo y casi nada de carga o nada de carga en el sector más corto. Vas a tener que hacer lo siguiente: lo humedeces, lo mojas en agua, simplemente lo secas así, no le quitas todo el agua que el pincel puede haber cargado. Hundís la punta en la pintura, venís a la paleta, descargas. La descarga es exactamente igual a la que hacías con el pincel ancho, de un lado, de otro, o podés hacer de un lado y podés ir hacia arriba. Esto es encontrar el modo que te resulte a vos más cómodo. Una vez que lo lograste, vas a hacer lo mismo que con el pincel chato, vas a avanzar un poquito y vas a retroceder. Esto va a permitir armar un degradé. Y fíjate la pincelada que logramos con este pincel. Una pincelada que tiene carga de pintura y que en el otro extremo tiene muy poca carga o casi nada. Esto lo que te permite es hacer sombreados. Entonces vos podés caminar el pincel, como llamamos nosotras cuando hacemos esto sobre una superficie, y con la parte corta que no tiene pintura vos podés seguir ajustando. En este caso estamos sobre papel, ahora lo vas a ver sobre madera. Podés seguir ajustando tu degradé sin que esta carga de pintura importante vaya hacia el otro extremo. Por eso es fundamental que aprendas a cargar este pincel. Si se te carga absolutamente todo, lávalo y vuelve a comenzar la pincelada. Te voy a explicar entonces cómo utilizarlo sobre una base que ya está pintada y cómo utilizarlo sobre una base que vas a pintar. El diseño que usamos es una media flor, a modo grosero está marcada para que justamente veas el uso del pincel. Entonces, si tuvieras que pintar con un pleno este pétalo con un pincel angular, fíjate cómo lo hacemos. Aquí no habría problema en cargar todo el pincel, podríamos cargarlo todo. Yo te cuento, tengo una costumbre, trato siempre de cargar a la mitad aunque vaya a ser un pleno porque es una manera de crearme el hábito. Y mira, voy a hacer este lateral, entonces coloco el pincel angular, llevo la pintura y aquí no empiezo con movimientos raros, con movimientos extraños para poder pintar sobre este lado. Busco la manera más cómoda. Siempre la punta del pincel va a llevar la pintura. Fíjate, acá voy a invertir el pincel y voy a venir acá. Busca trabajar cómoda, no fuerces a movimientos que son incómodos, que son rebuscados. Mira, girás para un lado, girás para el otro. El pincel está todo cargado o aunque esté medio cargado, siempre va a haber la punta del pincel que va a tener la carga de la pintura y va a llevar la pintura hacia todos lados. Mira, ahí no puedo más, entonces giro y lo coloco de este lado. Trata de trabajar de modo cómodo, para un lado, para otro. ¿Ves? El pincel tiene una forma que justamente te permite un trabajo cómodo y rápido. Tenemos una superficie seca que ya tiene 2 manos de pintura aplicadas. Vamos a hacer un sombreado. Vamos a suponer que yo quiero dar profundidad en esta parte del pétalo y quiero dar en estas salientes también un poco de oscuridad. ¿Cómo voy a hacer? 2 formas de hacerlo. Puedo pincelar con un poco de agua. Se te va a secar rápido, si no estás muy acostumbrada no te lo recomiendo. Y otra de las cosas que podés hacer es utilizar un producto totalmente translúcido que se llama retardador de secado o extender y aplicarlo sobre la superficie. Este líquido te va a permitir un retraso en el secado de la pintura de unos minutos. Mirá, tenés que estirarlo saliéndote de los márgenes del dibujo que vos tenés. Hacelo tranquila, no mancha. Se seca y queda completamente transparente. Aunque vos veas ahora que cambia el color, no te preocupes. Tenés que estirarlo muchas veces hasta que solo cuando levantes la pieza puedas observar el brillo, pero no veas que existen ni lagunas ni encharcados con el producto, porque allí, en vez de ayudarte, te va a dificultar bastante el trabajo. Una vez que pasaste bien este producto, ahí, con lo que te quedó en el pincel, vas a hacer la media carga. Vas a hacer media carga de color con el pincel. Vas a venir, te acordás que el pincel tenía que estar cargado a la mitad y vas a llevar la punta hacia el lugar donde querés que se descargue la mayor cantidad de pintura. Fíjate, descargo en ese sector. Mirá cómo con la parte cortita voy ajustando, voy haciendo que no toda la pintura corra. Mirá, fíjate cómo se desliza la pintura
y cómo el retardador permite que no te queden marcas, no quedó una raya, mirá, quedó un degradé perfecto de la pintura. Ahí, ahí. Mirá cómo apoyo y levanto, apoyo y levanto, apoyo y levanto, y esto hace que el pincel vaya descargándose. No hace falta que te pongas rígida y hagas una pincelada completa. Aflojate, hacelo despacito, camina el pincel sobre la superficie y vas a lograr con este producto y con una carga correcta de pincel el efecto de sombreado. Último pincel que te voy a mostrar en este tutorial es el pincel liner. Es un pincel de pelos bastante más largos que un pincel común, tiene el doble de largo de un pincel común y es muy utilizado para todo lo que tenga que ver con detalles, terminaciones, nervaduras. Se carga con agua, se toma pintura y lo que se hace es cargarlo con bastante cantidad de agua, pintura y agua. La pintura tiene que estar a punto tinta, tiene que ser una pintura liviana, ligera, que se impregne en todas las cerdas del pincel. Lo que vas a hacer es cargarlo, girarlo para descargar el excedente y así cargado vas a tomarlo de la virola. Vas a tener que tratar de apoyarte porque este pincel no lo vas a poder utilizar desde arriba porque no vas a poder tener control y vos tenés que tener control sobre el pincel. Y vas a poder ponerlo perpendicular a la hoja. Esta es la manera correcta de usarlo. Y fíjate, es un pincel que te permite, mirá la cantidad de tiempo que estoy haciendo líneas, que estoy jugando. Esto es un ejercicio básico que te recomiendo que hagas. Mirá la cantidad de líneas que hago y fíjate cómo la pintura todavía aguanta. ¿Ves? Eso significa que es un pincel que carga mucha cantidad de pintura. Estos ejercicios de hacer estos círculos, donde si observas bien, lo que estoy moviendo es mi mano, en realidad estoy moviendo mi brazo, porque es un movimiento que parte desde el hombro, hace que apoyando la punta del pincel pueda lograr este tipo de trazos. Son ejercicios que vas a tener que hacer hasta que vos puedas, con este pincel, hacer movimientos que vos quieras hacer, como por ejemplo terminaciones de hojas, pequeñas nervaduras, pequeñas pinceladas de terminación. Pero este pincel en realidad lo que necesita es que primero practiques un montón. Practiques, juegues. Tomes una hoja y te dediques a jugar con este pincel para perderle el miedo, porque en líneas generales es un pincel al que a veces le tenemos cierto temor. Bueno, aquí tenés un trabajo realizado con una técnica mixta. En realidad aquí hay un poco de marcador también porque me gusta utilizar algunas técnicas gráficas, pero tenés el uso del pincel angular con un flotado que se ha hecho por capas para poder lograr este nivel de sombreado, y tenés el uso del pincel liner donde, bueno, haces todos los detalles de terminación. Es jugar, es practicar. Recordá que son técnicas que requieren práctica, paciencia, pero que no son nada difíciles si vos las tomás con cierta rigurosidad de práctica. Bueno, nos quedó pendiente el pincel redondo. No es que me lo olvidé, simplemente con el pincel redondo se pueden hacer más que pinceladas, toda una técnica desarrollada, podés desarrollar toda una técnica de pinceladas que te van a permitir armar dibujos completos. Así que lo vamos a dejar para un próximo tutorial para que puedas ver todas las bondades del pincel redondo. Por último te cuento, suscríbete a mi canal de YouTube. No te olvides de hacer me gusta y clic en la campanita, porque así vas a poder recibir cada vez que subo un tutorial el aviso de que lo subí y me vas a poder seguir y vamos a poder seguir aprendiendo juntas.